Exultet iam angelica turba celorum. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Jesús utiliza dos conceptos diferentes. Por un lado, Él es el buen pastor y dice que las ovejas escuchan su voz. Es decir, habla de lo que se denomina el sensus fidei, el sentido de la fe presente en la inmensa mayoría del pueblo. Hubo un tiempo en la historia de la Iglesia en el cual la mayoría de los obispos eran arrianos, es decir, no creían en la divinidad de Cristo. Y solamente muy pocos, entre ellos San Atanasio, arzobispo de Alejandría, patriarca de Alejandría, defendía la divinidad de Cristo. Incluso el propio Papa titubeaba, porque el emperador, por tanto el poder político, el emperador era arriano, de la herejía arriana, de Arrio, y que no creía en la divinidad de Jesús. Veía a Jesús como un gran hombre, un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios encarnado. San Atanasio sufrió 3 veces destierro de su diócesis de Alejandría. En ese contexto histórico dificilísimo, con la mayoría de los obispos, vuelvo a repetir, arrianos, o si no arrianos, no querían comprometerse porque no querían perder sus diócesis. El pueblo se mantuvo fiel. El pueblo, el sensus fidei, la gente común, se mantuvo fiel. La mayoría del pueblo decía: Jesucristo es Dios y la Virgen María es la Madre de Dios. Los obispos eran herejes y el pueblo no. Lógicamente Jesús no habla en este momento de lo que iba a pasar en la época, en el siglo IV, siglo V, porque aunque él sabía todo, no estaba refiriéndose a eso, pero estaba refiriéndose a que sus ovejas escuchan su voz y entienden su voz y no siguen otras voces. Eso no significa que el 100% de sus ovejas escuchen su voz. Por ejemplo, no ocurrió así en la época de Lutero o en otras herejías. Pero sí que hay un sentido común en los fieles que te lleva a que no, o sea, aunque lo que te digan sean doctrinas que puedan resultar llamativas y agradables de escuchar, ahí hay un fondo que dice: no, pero esto no es la verdad, esto es raro, esto no me huele bien, esto no es auténtico. Yo creo que eso ha pasado y sigue pasando. Es decir, la mayoría del pueblo no se deja engañar por esas doctrinas que pueden ser llamativas, pueden ser seductoras, pero que no son la doctrina de Jesús. Pero el otro ejemplo que pone el Señor, el otro símbolo, además del buen pastor, es que Él es la puerta. No solamente es el pastor, sino la puerta. Es decir, hay que entrar por Jesús, hay que entrar por Él. De todo lo que no sea hacer referencia a Jesús, todo lo que no sea poner a Jesús en el primer lugar en la enseñanza. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? No qué dijo Jesús, pero hoy hay que adaptarlo. Y hay que adaptarlo de tal forma que adaptando, digamos lo contrario de lo que Él dijo. O adaptando, suprimamos las cosas que no nos gustan. O olvidemos los evangelios molestos que nos incomodan y nos inquietan la conciencia. No, Él es la puerta. Hay que entrar por Jesús. Es decir, hay que tener siempre a Jesús como el modelo y el punto de referencia, el modelo de vida y el punto de referencia en la enseñanza. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Eso es lo que nos importa. Es decir, Él es el buen pastor cuya voz tenemos que escuchar
y tenemos que discernir de otras voces que pueden ser seductoras, pero no son la voz de Jesús, y Él es la puerta por la cual tenemos que entrar. Somos seguidores de Cristo. No somos seguidores de nadie más. Somos seguidores de Cristo. Solo Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Solo Jesús es el Redentor y el Salvador. Y solo Jesús ha derramado su sangre por nosotros. Todo aquello o todo aquel que no está para enseñarnos a seguir a Jesús, en el fondo es un mal pastor. Pongamos siempre a Cristo en el primer lugar y eso nos ayudará a no dejarnos extraviar. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.